noches y bienvenidos El Salvador. Es un placer más que enorme nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Esta noche estaremos conversando sobre temas de actualidad, de coyuntura, con el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, el señor Luis Cardenal. Estaremos abordando, por supuesto, probables reformas al sistema de pensiones y las valoraciones con relación a emitir más deuda por parte del gobierno para poder honrar sus obligaciones y por ley, por decreto, la semana pasada, la Asamblea Legislativa con dispensa de trámite y en un madrugón y por supuesto también un procedimiento expedito para la publicación en el Diario Oficial determinó que un 16% más al techo de la deuda del Estado lo podrán comprar las AFP. Es decir, mejor dicho, usted, yo y todos los salvadoreños. Le planteamos la pregunta que noche tras noche articulamos para que usted sea parte integral de esta su entrevista. 8 en punto, dice así, acompáñeme. ¿Estaría de acuerdo en que se revoque la reforma a la ley del fideicomiso que aprobaron los diputados en la sesión plenaria pasada? Un 76% dice que sí, un 24% que no. De 126 votos, sin haber iniciado la entrevista 8 en punto, deseo saludar a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida al señor presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP, el licenciado Luis Cardenal. Un placer tenerlo acá, presidente. Gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias. Muy buenas noches y un gusto estar aquí. Nada, el gusto es nuestro de que nos haga parte de su agenda. Sabemos que, por supuesto, tiene muchos compromisos al frente de una gremial tan importante como esta. Partimos, señores, del tradicional collage de noticias que articulamos noche tras noche como efectos precisamente de ilustración y de punto de partida de los tópicos que abordaremos esta noche. Me desplazo, acompáñenme, producción. Arrancamos. Diputados dicen que el desorden fiscal afecta finanzas de las alcaldías. 2 meses de no pagar el FODES. Cerca de 150 alcaldías con saldo rojo por mora de FODES con sus proveedores. Gobierno dice que tiene un problema de caja. Gobierno dice que reformas a pensiones es temporal. Gobierno acusa a Arena de crear una crisis artificial. Eugenio Chicas. Iniciativa Ciudadana elabora propuesta de reforma de pensiones. Crisis demuestra que el gobierno realiza políticas públicas equivocadas. Gobierno sí tenía dinero para las pensiones, han dicho varios como el señor René Novelino. La reforma del fideicomiso no fue para pagar pensiones, sino obligaciones. Parches fiscales conducen a la quiebra, advierten analistas económicos. Hacienda presiona por más deuda para pagar sus obligaciones. Y con esta nota, señores, nos incorporamos. Presidente Cardenal, ¿cuál es su valoración con relación a lo que ocurrió hace 2 semanas en la Asamblea Legislativa, un día jueves puntualmente, donde aprobaron en una forma expedita, con un madrugón, un tema que no estaba en agenda y, como nosotros decimos, con dispensa de trámite? Muchos advierten desde ya sendos recursos de inconstitucionalidad por muchos temas y uno de ellos es porque se ha abusado una vez más, entre otros argumentos, con la dispensa de trámite, porque esta obligación tenía que haber estado presupuestado en el instrumento del presupuesto general de la Nación 2016, pero para el 2017 ya se aprobó y tampoco está considerada esta obligación. Por favor. Bueno, esto es un síntoma de una crisis grave que el gobierno no ha querido reconocer y mucho menos ha querido administrar o resolver. Y creo que ya ha llegado el momento de que nos sinceremos, que hablemos con responsabilidad y que le busquemos solución a un problema que si no lo resolvemos al más corto plazo posible, se va a volver un problema gravísimo para la economía nacional y para la calidad de vida de los salvadoreños. Obviamente, lo que sucedió ese día en la Asamblea Legislativa motivó a que ANEP y Contradefop ya presentáramos ante la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional demandas de inconstitucionalidad. Creemos de que
aquí ya no podemos seguir metiendo el polvo debajo de la alfombra, engañando a la gente, diciéndole cosas que no son ciertas para obligar al sector político y a los ciudadanos a que hagamos cosas que no son las que más convienen a los salvadoreños. En este caso particular hay una serie de no quería decir mentiras, pero digamos falsedades, cosas que no son ciertas, que se repiten, como por ejemplo de que esto de dinero que hicieron con esta reforma al FOP era para pagar las pensiones y que si no se hacía, 160,000 personas iban a quedar sin sus pensiones. Aclaramos de que esta reforma lo que hace es darle recursos para pagar una obligación financiera que el Estado debería de haber presupuestado en el presupuesto del año 2016 y que no presupuestó. Esto no es para pagar las pensiones, esto es para pagar una obligación con una deuda. Es como que si, y ya lo han dicho, es como que si yo le debo a usted a la hora que le tengo que pagar, en lugar de pagarle, vengo y le pido prestado más dinero y lo único que le doy de garantía es un papel. Y la siguiente vez que le tenga que pagar ya no 20, sino que 40, regrese yo donde usted y le pida dinero, otros 20, y no le pague ni los 20 primeros ni los 20 segundos. Y esto es lo que se ha legalizado con esta reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa. El hecho de que se le dé un cheque en blanco al gobierno para meterle la mano a la bolsa, a los ahorros de los trabajadores, y en vez de pagarle lo que le debe, continúe sacándole el dinero para seguirse endeudando. El país está en una situación crítica al borde del barranco y el gobierno, en lugar de admitir el problema y buscarle una solución, lo que anda buscando es saber a quién le echa la culpa y cómo confunde a los ciudadanos para que no nos demos cuenta que ese riesgo que tenemos de caer al precipicio se debe a políticas públicas equivocadas, a incapacidad en manejar los recursos del Estado y a no sincerarse con la sociedad y con las instituciones financieras con respecto a cuál es la situación real que padece el país. ¿Cuál es la diferencia conceptual, si es que la hay, presidente Cardenal, bajo la propuesta que el gobierno estaba planteando de un sistema mixto y lo que se ha realizado hasta este momento? Porque para efectos prácticos muchos aseguran que es lo mismo, hacerse de los fondos de los pensionados que tenían precisamente en resguardo de Asafondos, que hoy por hoy lo han realizado. Sí, Sergio, se han dicho muchas cosas que no son ciertas. Partamos de una cosa, dicen, se cambió un sistema que era bueno y que funcionaba por uno que es malo y que no funciona y que le está generando problemas al Estado. Eso no es cierto. El sistema anterior tenía que ser cambiado porque estaba quebrado, no funcionaba. Tan es así que ahorita el INPEP y las pensiones de los militares no hay cómo pagarlas y están pidiendo deuda adicional para cumplir con esa obligación. No vamos a decir que el actual sistema es perfecto, no. Tiene algunos errores que pueden y deben mejorarse, pero lo que tenemos es mucho mejor que lo que teníamos antes. Y si hubiéramos continuado con el antiguo sistema, el Estado estaría quebrado. La deuda que el antiguo sistema le traslada al nuevo sistema es la que ahorita el Estado tiene que pagar, porque el nuevo sistema al menos puede pagar sus propios compromisos, porque es un sistema de ahorros. Nosotros hemos creado una mesa técnica después de meses de estarle diciendo a los políticos, miren señores, esa reforma que presentó el gobierno de verdad que es un asalto a los ahorros de los salvadoreños y pone en riesgo la seguridad jurídica, porque si esa reforma se aprueba, lo que estamos diciendo es, mire, el gobierno tiene la posibilidad de meterse en sus cuentas personales, en su chequera, en sus ahorros en el futuro, porque esto es lo mismo. Esta es una cuenta de ahorro personal de los individuos para un momento en que van a necesitar esos recursos, que es el momento en que se retiran, y la otra pudiera ser la cuenta de ahorro o la cuenta corriente que uno tiene en el banco. El concepto, el principio detrás de esto es el mismo. Entonces, decíamos nosotros, eso no va a resolver el problema de las pensiones. Hagan una mesa técnica.
Durante meses se lo dijimos, no lo quisieron hacer. Lo que hemos logrado es sacar la discusión, crear una mesa técnica con una participación amplia de los ciudadanos, con los trabajadores, con tanques de pensamiento, y se están invitando todos los días a nuevas organizaciones que tengan algo que aportar o que quieran participar, a que contribuyan a generar una propuesta técnica de reforma de pensiones. Y que esa propuesta la vamos a apoyar todos porque ya va a venir con el consenso de todos. Sin embargo, el gobierno, en lugar de seguir ese camino, que es el camino sensato, lo que hace es seguir con el mismo propósito de meterle la mano en el bolsillo a los ahorros de los salvadoreños. Y ese es el problema que estamos viendo en este momento. Ojalá los señores diputados, que parece que ya se dieron cuenta del error que cometieron, enmienden el error, porque si no, aquí le están dando un cheque en blanco al Estado. Ahora, ¿usted cree de verdad, presidente, que los diputados que acompañaron esta iniciativa realmente ahora les ha venido a caer el 20, o ha sido parte de la presión de la sociedad civil, de diferentes tanques de pensamiento, de diferentes factores reales de poder que los están haciendo retroceder porque miran de pronto que para los comicios electorales del 2018 los votos se le puedan ir, o es un convencimiento pleno de verdad de que actuaron mal? Yo no podría meterme en la cabeza de los señores políticos ni de los señores diputados. Y es mejor no hacerlo. Y así yo prefiero darles el beneficio de la duda y pensar de que fueron de alguna manera sorprendidos y que votaron sin analizar todas las consecuencias futuras que esto pudiera traer. Pensemos bien y pensemos que así es la cosa. Pero lo que sí les estamos pidiendo es que reconsideren y corrijan, enmienden este error, porque darle ese cheque en blanco ya está demostrando cuáles son las intenciones que tiene el gobierno. Porque para el año 2017, en este presupuesto que se está presentando, no están considerados. Entonces pareciera ser que lo que están pensando es volver a recurrir a esta misma artimaña para volver a dar papel en vez de pagar la deuda que se tiene. Ahora, me quiero quedar con el presupuesto del 2017 porque me parece sumamente interesante. ¿Cómo se interpreta, presidente Cardenal, cuando se está aprobando un presupuesto para el ejercicio fiscal 2017, pero sin financiamiento? Por lo tanto, no necesita usted mayoría calificada, sino mayoría simple, sin los votos, en este caso el Partido Arena. ¿Por qué se lo planteo así? Por una sencilla razón, porque han estado en conversaciones. Y si al final usted hace lo que usted quiere, como la reforma al sistema de pensiones, ¿para qué llama la unidad del país? Buena pregunta. La pregunta nos la hacemos nosotros. Sergio, aquí en su programa, hace, diría yo, 2 o 3 años, empezamos nosotros a señalar varias cosas. Uno, que el gobierno estaba presentando presupuestos engañosos y mentirosos, donde se sobreestimaban los ingresos y se subestimaban los gastos. Uno. Por lo tanto, el presupuesto estaba desfinanciado. Decíamos, miren, no va a pasar ni medio año cuando ya van a necesitar más recursos. El año pasado dijimos que a medio año van a necesitar 800 millones a 1.100 millones de dólares. Ahí presentaron la reforma para conseguir 900 millones de dólares, que ahora ya se convirtieron en 1.200 millones y probablemente van a tener que ser 1.500 millones en la medida que pase el tiempo. El propósito es engañar a la gente diciendo que el presupuesto es balanceado y no recurrir a la negociación con los partidos de oposición para conseguir los 56 votos que se requeriría financiar un presupuesto desbalanceado. Eso se ha dado. Este año prometieron que iban a corregir, y por un análisis superficial que se le ha hecho al presupuesto del año 2017 ya nos damos cuenta que ahí están cometiendo los mismos errores o ocupando las mismas triquiñuelas para meter un presupuesto que va desbalanceado sin tener que pedir los votos calificados de los 56 diputados. Esa es una. La otra es, y esto también lo hemos repetido hasta la saciedad, este gobierno en la historia del país, estos dos gobiernos del FMLN son los que más recursos han tenido en la historia del país. Para que hagamos un memoria, en la época del presidente Saca, que fue bastante, digamos, gamonal en su gasto,
el presupuesto era cerca de 2.900 millones de dólares al año. El presupuesto de este año es 4.900 millones. El doble. Casi. Por lo menos 2.000 millones de dólares más. Pero no solo eso. En la historia del país, en todos los años anteriores a los gobiernos del FMLN, el endeudamiento, la deuda nacional, con 2 terremotos, con una guerra, con cumplimiento de acuerdos de paz, la deuda total era 10.500, 10.600 millones de dólares. Actualmente, 7 años después, tenemos que la deuda reconocida, porque todavía falta que sumen algunas cosas que no están contabilizadas, la deuda ya llega a 17.000 millones, 16.900 millones de dólares. O sea que significa que en estos 7 años nos han endeudado al ritmo de 1.000 millones de dólares adicionales. O sea, han tenido cerca de 3.000 millones de dólares al año más que lo que tenía el último gobierno, que fue, digamos, bastante botarata. Uno se pregunta, ¿qué hicieron con el dinero? ¿Por qué tenemos esta crisis fiscal si dinero ha habido? No lo asumen. Si los ciudadanos pudiéramos sentir o apreciar de que tenemos mejores servicios, que hay mejor salud, que hay mejor educación, que el problema de la seguridad está resuelto, que hay mejores carreteras, que el aeropuerto es el mejor de Centroamérica, que el puerto de la Unión está funcionando, que las calles y las carreteras están en buen estado, entonces uno diría, pues hombre, han invertido el dinero y estamos viendo los resultados de esa inversión. Pero lo que los salvadoreños vemos es que la educación va para abajo, el resultado de la paz es para abajo. La reforma de salud, tenemos ahí huelgas con los médicos, no les pagan los salarios, no hay medicina en los hospitales, están los pacientes tirados esperando horas para que los atiendan en emergencia. La seguridad, ya vemos, hay medidas de seguridad extraordinarias que requieren que se cobren más impuestos. Nos han metido 22 nuevos impuestos. Hay 40.000 nuevos empleados en la planilla del Estado, pero los servicios no mejoran. Y ahora vienen con esta crisis a querer echarle la culpa a otros sin asumir la responsabilidad que le corresponde. Y si vemos todas las noticias, ahí vamos a ver quiénes son supuestamente los responsables. Las políticas neoliberales y los 20 años de arena, los empresarios evasores que no pagan todos los impuestos y la sala de lo constitucional. Y contra eso van los ataques. Y dicen cosas que no son ciertas, como el hecho de decir, miren, necesitamos 1.200 millones para inversión, dicen, y Arena no nos aprueba los 1.200, no, si esos no son para inversión, eso ya se lo gastaron, es para trasladar una deuda de corto plazo en la tarjeta de crédito que se llaman los letes, y la quieren trasladar a deuda de largo plazo para seguir aumentando el endeudamiento nacional. Nos han rebajado la calificación de riesgo como país 4 o 5 veces. Éramos uno de los 3 países de América Latina que teníamos calificación de inversión. Ahora nos la han bajado 4 veces. ¿Qué significa eso? No solo es una mala reputación, una pena, sino que cada vez que nos rebajan de categoría, los intereses que tenemos que pagar por esa deuda que va creciendo, van subiendo. Y cada vez se hace más difícil el colocar deuda soberana del país porque la gente ve a El Salvador como un país de alto riesgo. Y ahora, con esta ley en donde están ellos queriendo pagar deuda con papeles, violentando la lógica que existe en cualquier arreglo de préstamos, lo que va a suceder, Dios quiera que me equivoque, es que menos gente va a estar interesada en venir a invertir y que los intereses que pagamos por nuestra deuda van a subir. Hace 2 días me dieron un reporte de a cómo se están vendiendo los títulos de deuda de El Salvador en el stock market de Nueva York. Y la deuda, creo que para el año 2041, que estaba al 9%, se vendía antes de este problema a $104, ahora bajó a 99. O sea que el precio del certificado bajó con solo esto que está sucediendo. Entonces,
pues la cosa se corrige, pues la situación no solo fiscal del país, sino la situación económica y por ende la calidad de vida de todos los salvadoreños va a padecer grandemente. Perfecto. Presidente Cardenal, amigos televidentes, acompáñenos en 8 en punto. Hacemos la primera pausa. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Muchísimas gracias, El Salvador, por su preferencia. A continuación le presentamos una nota extraída de Teleprensa donde hay posiciones encontradas con relación al fideicomiso, tanto por el presidente de la Asociación de Industriales de El Salvador, el señor Simán, y el señor Óscar Ortiz, vicepresidente de la República. Y esto dijeron. Escuchemos. Óscar Ortiz y Javier Simán protagonizaron lo más cercano a un debate entre el sector privado y el gobierno. El tema principal, la crisis fiscal. No se me vaya a enojar, señor ministro, señor vicepresidente. La recomposición de este discurso es positivo. El presidente de la ASI criticó lo que llama decisiones autoritarias y el mal manejo de las finanzas públicas. Que las decisiones importantes se toman unilateralmente en otras instancias, con criterios a veces ideológicos y no técnicos, o por justificaciones político-partidarias. Cree que un pacto de responsabilidad fiscal es importante, pero aclaró que el gobierno es quien debe comenzar a bajar sus gastos. Hablar de responsabilidad fiscal no quiere decir más impuestos y más deuda. Quiere decir responsabilizarse del gasto público. Quiere decir responsabilizarse de administrar los impuestos que ya pagamos. Por su parte, Óscar Ortiz reconoció que se debe seguir trabajando y abriendo espacios, pero explicó que se trata de un problema estructural de pensiones y de liquidez. Tenemos que ser los que jalonemos hacia adelante las cosas correctas, las cosas necesarias. Y el país necesita de pioneros en el sector público y de pioneros en el sector privado. Dice que el país crece a buen ritmo y resaltó el aumento de la inversión extranjera y las remesas. Al cierre de este periodo, de este mes, están creciendo al ritmo del 6%. El crédito financiero, con el último reporte del Banco Central, el día 30 de septiembre, el crédito personal ha crecido arriba del 4%. Pero se sabe que para superar esta crisis se necesita un acuerdo político, algo que no se ve tan cerca. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos. Bueno, y con esta nota de nuestro compañero Jorge Trillos, presidente, yo le planteo a usted algo que me llama la atención, presupuesto del ejercicio fiscal 2017. Me llama la atención porque lejos de bajar bajo la crisis fiscal que estamos viviendo y bajo el llamado del ministro de Economía a todos los salvadoreños, usted recordará, donde hay que hacer un esfuerzo adicional, donde todo mundo nos debemos de ajustar el cincho. Parece que existe una antítesis entre lo que se dice y lo que se está diciendo, porque son 95 millones de dólares adicionales para el 2017 con relación al 2016. Pero vea usted qué simpático. Lo que me llama la atención es que a la Fiscalía General de la República, el señor fiscal, que está haciendo un trabajo loable, destacable, que está investigando precisamente a los funcionarios que solo 2 millones de dólares más le dieron en el presupuesto cuando él pedía 80 millones adicionales, y que los está investigando por crimen organizado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, solo 2 milloncitos, pero la Asamblea sí se adjudicó 95 millones, es decir, la Asamblea bajó 1.5, pero en el presupuesto general de la Nación va 95 millones de dólares adicionales. Presidente, ¿cómo se entiende esto cuando se le está solicitando al pueblo salvadoreño que se amarre aún más el cincho, que tenga austeridad cuando los políticos no lo tienen? Sergio, no se entiende. Esa es la respuesta, no se entiende, y por eso es que le hacemos un llamado a todos los salvadoreños a que abramos los ojos, a que analicemos, a que no nos dejemos ir solo por los discursos bonitos y las propagandas del Estado que se hacen para tratarnos de convencer que vivimos en un país cuya realidad es diferente a la que nosotros sentimos todos los días. Ese festival del buen vivir que se hace todos los sábados, que quién sabe cuánto cuesta, ahí llegamos a escuchar cosas que los salvadoreños las comparamos con lo que vivimos diariamente y vemos que no son realistas. Así las cosas, por eso es que decimos nosotros que lo primero que hay que hacer es sincerarse, decir la verdad,
tratar de no seguir engañando a la gente, reconocer nuestra propia responsabilidad y que tenemos un problema y empezar a cambiar las políticas públicas equivocadas y un modelo fracasado que no ha funcionado en ningún lado, en ningún momento del mundo, en ningún lugar del mundo, empezarlo a enderezar, a cambiar, porque el avión va en picada y si no jalamos el timón, cambiamos de dirección, nos vamos a ir a estrellar, así como se está estrellando Venezuela y todos los demás países que han seguido este modelo que propone el gobierno del socialismo del siglo XXI. Presidente, no clasificamos al Mundial, a Selecta Cuscatleca. ¿Qué tiene que ver esto? Fácil, porque a lo que sí hemos clasificado es dentro del índice global de corrupción a estar entre los 10 países más corruptos alrededor del mundo. Venezuela es la número 1 en términos de corrupción. ¿Cómo se atrae la inversión a un país, presidente, cuando se tiene una posición nada loable, totalmente despreciable de un país como El Salvador, ubicado entre los 10 países más corruptos? Tristemente, Sergio, cuando salen las estadísticas, nunca salimos nosotros en las estadísticas que pudieran darle orgullo y honor a los salvadoreños, que son un pueblo trabajador, estoico, sacrificado, creativo, sino que siempre salimos en las estadísticas de lo peor. Ahí salimos en el país más violento del mundo, campeones. En el país donde es peor manejar porque el tráfico está, campeones, salimos de primer lugar. Y ahora estas otras calificaciones, y en todas las calificaciones que no las hacemos nosotros, porque pueden decir, miren, ANEP está manipulando. No, las hacen organismos serios internacionales en todas las calificaciones. Y fueron 117 funcionarios públicos alrededor del mundo que evaluaron a Salvador dentro de los 10 países más corruptos. Pero nos han calificado, nos han hecho retroceder en competitividad, nos han hecho retroceder en doing business, nos han hecho retroceder en cuanto índice surge, estamos retrocediendo. Entonces, ¿con qué cara nos pueden decir los funcionarios que vamos por buen camino y que debemos de seguir haciendo las cosas de la misma manera que las estamos haciendo? No es lógico, no es correcto, no es cierto. Entonces, esto es como un ejemplo que creo que ya lo puse anteriormente. Esto es, si tenemos un pariente que es alcohólico y que anda manejando con el carro con las llantas lisas, con las luces apagadas, sin los cricos, está lloviendo, tenemos dos opciones: decirle, va bien compadre, sígale, y nosotros metidos en el carro, directo al barranco, o decirle, mire, aquí lo primero es que se baje. ¿Y qué es lo que tiene que hacer él? Reconocer que tiene un problema y decir, señores, miren, soy alcohólico y me voy a empezar a componer. Algo así le sucede al gobierno. Las cosas, la política pública es la equivocada, el modelo que estamos siguiendo es el equivocado y hay que empezar a corregir y enmendar. Presidente, también en términos de criminalidad estamos en el mundo sorteándonos con Honduras, entre los 2 países más violentos en el mundo. ¿Usted tiene claridad cómo se están invirtiendo los fondos del impuesto especial para combate a la seguridad? Estamos participando en el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, y el día de ayer precisamente cuestionamos la manera en la cual los fondos se están gastando o invirtiendo, porque no fue para eso, en nuestro entender, que fueron aprobados los impuestos. Pero quiero decirle algo más, Sergio. Fíjese que acabo de regresar me honraron con invitarme el Reino Unido a un viaje a Londres a ver cómo funcionan allá el sistema de asocios públicos privados. Y ahí podemos hablar de eso en otro momento. Pero una de las cosas que sí me dio a mí más dolor fue que hubo una presentación ante abogados e inversionistas acerca de lo que estábamos haciendo en el país como asocios públicos privados, y estaba Honduras, Guatemala, El Salvador. Y habló primero Honduras, y lo primero que dijo Honduras es, miren, nosotros hace 5 años hicimos una apuesta a convertirnos en la plataforma logística y de servicios de Centroamérica. Quiero compartir esta nota precisamente con usted, presidente, que está acá, donde 50.1 millones suma la contribución especial de temas de telefonía especial para este rubro, sin contar el que ya está destinado en el presupuesto general de la Nación para instituciones como la Corporación Policial, como el Ministerio de Seguridad Pública, es decir, todas aquellas inmiscuidas dentro de la persecución del delito. Son 50.1 millones.
Por favor. Un montón de dinero. Pero decía, Honduras tomó la decisión hace 5 años, la decisión que nosotros hace 10 años habíamos dicho que debíamos de ser nuestra apuesta estratégica como país, convertirnos en la plataforma logística y de servicios de Centroamérica. Y nos dicen ellos, miren, fíjense que nosotros en los últimos 5 años hemos recibido 2 billones de dólares, 2.000 millones de dólares, para invertir en carreteras, en puertos, en aeropuertos, y venimos aquí ante ustedes a decirles que queremos más inversión y que queremos crear un canal seco ferroviario y con una carretera de 4 carriles, una carretera moderna, para unir el Atlántico con el Pacífico. Y yo pensaba, bueno, y no, nosotros hace 10 o 12 años empezamos a hablar de eso. Cuando Honduras ya nos sacó ventaja y cuando terminemos de estas crisis y de estos pleitos y de estos problemas, ya el vagón del desarrollo nos va a haber dejado atrás y nosotros ni siquiera sin podernos montar. Después, si quiere, le comento un poco más acerca de la seguridad. Por supuesto, quiero hablar también dentro del clima de inversiones, factores que son importantísimos para poder captar tanto inversión nacional como extranjera. Otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Presidente Cardenal, quiero plantear una pregunta que es importante. Yo tengo conocimiento, si me equivoco me corrige, que hubo en algún momento roces en este comité, el cual usted dignamente también es parte, porque en alguna medida se exigió conocer finanzas porque se estaba ocupando estos ingresos para seguridad con cosas que no tienen nada que ver. Y esto se lo planteo porque no es la primera vez que yo veo este tipo de noticias, cuando ahora se está tratando de grabar nuevamente los combustibles para inyectarme más plata al Fovial, cuando el Fovial realizó trabajos que le correspondían al MOP, al Ministerio de Obras Públicas, y quedó obviamente desfinanciado. ¿Por qué, si es cierto, se están ocupando la plata de los salvadoreños en cosas donde nos vendieron la idea y al final no fue para eso? 2 razones, Sergio. Una, porque aquí no se dice la verdad. Y 2, porque aquí tampoco se cumple con la ley. Se dice que los recursos son para una cosa y se ocupan para otra. Se engaña a la población. Se crea un problema que se dice se va a resolver o que no se ha resuelto porque falta recursos. Se le dan los recursos y el problema como que flota. ¿Por qué? Porque no se aplican las políticas públicas indicadas o adecuadas, y porque los recursos ante esta crisis que se tiene se ocupan para otra cosa. En el caso particular de la seguridad pública tenemos medidas extraordinarias de seguridad. ¿Qué más se ha escuchado acerca de las medidas extraordinarias de seguridad? Nada, nada. O sea, y nosotros decíamos, miren, nos preocupa de que sean medidas extraordinarias y después de eso, ¿qué? ¿Qué seguimiento va a haber? ¿Va a permanecer el ejército y la policía tomándose los barrios y las comunidades donde hay pandillas? No. Ahora, la segunda, y trataré de ser muy concreto en esto, es que no se cumple con la ley. La ley del Fovial era muy clara. ¿Y qué sucedió? Pues la violaron y se ocuparon los recursos que eran para el mantenimiento de carreteras, se ocuparon para construir obras. Los pasos a niveles, en los redondeles y todo, se han ocupado con recursos del Fovial. El Fovial no era para eso. Entonces los salvadoreños pagamos 1, 2 o 3 veces por la misma cosa. En los impuestos que pagamos están los recursos para el MOP. El Fovial, que era un impuesto adicional, era para el mantenimiento de la red vial, no para estar construyendo infraestructura. Pero lo estamos ocupando. Ahora resulta que ya no podemos mantener las carreteras con el Fovial y entonces se está pidiendo que nos volvamos a sacrificar para aumentarle el precio de la gasolina en 27 centavos para que entonces sí podamos mantener las carreteras. Tengo esa nota donde el secretario general del FMLN rechaza propuesta fiscal del partido Arena, pero le pide seguir votando por más deuda. Presidente Cardenal, realmente estamos en presencia, como usted lo dijo, el canal seco, que eso fue hace 10 años. Es decir, si queremos implementarlo, eso ya pasó, ya nos dejaron tirados. En esa misma línea de ideas, la pregunta es, ¿estamos todavía a las puertas de la celebración de un pacto fiscal o eso ya pasó
Y estamos hablando de un pacto ya de un país que genera mucho más elementos. Ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. A mí me han dicho acá, Sergio, es imposible que Arena pretenda seguir conversando con el FMLN cuando lo estaban haciendo y el jueves anterior le aprobaron esta reforma al fideicomiso. Es imposible, porque estamos hablando de confianza, credibilidad, clima de inversiones, es imposible que se pueda seguir conversando con el partido oficialista cuando en el pasado Arena le aprobó 800 millones a cambio de una ley de responsabilidad fiscal y los dejaron silbando. Es imposible porque en el pasado, cuando el partido Arena era gobierno, el FMLN estaba negociando en un conflicto armado y en la noche les tiró la ofensiva hasta el tope. Su opinión, presidente. No podría decirlo mejor de lo que lo ha dicho usted, Sergio. No hay confianza porque no hay actos, no hay comportamientos que generen la confianza. Y si no hay confianza, no se puede negociar. Y por lo tanto, seguir hablando de diálogo sin confianza, sin negociación, sin compromisos y sin resultados, se vuelven diálogos, como se ha dicho, diálogos para la foto. Y eso tiene que cambiar. Si seguimos igual, vamos por mal camino. Entonces, el momento del pacto fiscal ya pasó. Sergio, pacto fiscal es una mesa de 4 patas: ingresos, egresos, endeudamiento e inversión. Cuando ya la pata de los ingresos ya la quebraron, porque ya nos metieron 22 nuevos impuestos, lo único que queda son 3 patas que le corresponden al gobierno, porque el amarrarse el cincho para los egresos le corresponde al gobierno, el endeudamiento le corresponde al gobierno y la inversión inteligente de los recursos que tenemos le corresponde al gobierno. Entonces lo que debe haber aquí es un pacto de responsabilidad fiscal. Y como usted bien lo señala, no existe la voluntad de amarrarse el cincho y de gastar menos y de empezar a invertir con más inteligencia, porque lo que se está haciendo es ocupar los recursos para tratar de alguna manera de impulsar un proyecto político fracasado. Ok, la próxima semana, el próximo lunes, déjeme comentarle que estaré conversando con el vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein, la persona encargada, una de las tantas, de llevar la CICIG a Guatemala. ¿Por qué le planteo esta situación, además de la invitación para que usted nos acompañe? Yo sé que usted va a andar en un viaje propio de las actividades que desarrolla al frente de esta digna gremial de la cual usted representa. Sin embargo, yo ya he conversado con él y me ha dicho: Sergio, es imposible que un país salga adelante si tiene una corrupción u una impunidad tal. Y esta se la planteo a usted desde el punto de vista donde en Guatemala un ex presidente de la Asamblea Legislativa se ha ido a refugiar a Nicaragua por Plaza Fantasmas. Se lo planteo, es decir, le estoy hablando de Guatemala, cualquier similitud. Un expresidente de la República que también está refugiado allá. Y ahorita me voy a referir, por supuesto, a ese tema, porque es imposible pasarlo por alto. Porque estamos hablando, presidente Cardenal, de una ley también de la función pública, para darnos cuenta, porque aquí me lo han dicho, de las plazas fantasmas que hay en la Asamblea Legislativa, además de la cantidad de plazas que hay. Pero adicionalmente combate a la impunidad, donde es el momento de traer a la CICIG. Pero también es imposible, presidente, que estemos hablando nosotros de generar confianza, credibilidad, cuando el partido de turno le dice al señor Funes: papito, mejor andate, no enfrentes la institucionalidad, porque aquí te van a detener. Como que el partido Arena se lo haya dicho lo mismo al señor Flores. ¿Cuál es su opinión? Sí. Si la impunidad es la reina, el crimen va a seguir galopando por nuestro país y la impunidad hay que combatirla. En Guatemala ocuparon la fórmula de la CICIG. Yo creo que la CICIG ya está empezando a entrar aquí con otra fórmula. Aquí se ha dicho que la Fiscalía va a crear una sección de combate a la impunidad y a la corrupción. Esa va a ser nuestra CICIG, porque nuestra Constitución, digamos, lo que permite es que sea la Fiscalía la que persigue el delito y combata la corrupción. Hay que darle recursos y quizás por eso es que no le dan recursos, porque tienen miedo a que una Fiscalía fuerte, independiente,
que no pueda ser influenciada por los políticos vaya a morderles la cola a los mismos políticos que están ahorita gobernando. Entonces, ese es para empezar. Yo creo que la CICIG, el modelo de la CICIG a los salvadoreños va a depender de este fiscal, pero yo creo que ya entró aquí al país. Perfecto. Señores, más publicidad en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No me resta más que agradecerle a todos ustedes por habernos acompañado de principio a fin en toda la semana, y por supuesto la próxima no tendrá nada absolutamente que desear. Ya lo adelanté, próximo lunes en exclusiva el doctor Eduardo Stein nos estará acompañando, el ex vicepresidente de Guatemala y el responsable de que la CICIG haya llegado a este país centroamericano. Vamos a profundizar sobre todo ese tema. Acompáñenos desde ya. Presidente Cardenal, muy fino una vez más por habernos hecho parte, no a 8 en punto de su agenda, a la gran cantidad de salvadoreños que están pendientes. Muchísimas gracias, Sergio. Y yo solo quería terminar con un pensamiento, y es de que los salvadoreños no debemos de perder la esperanza. Tenemos la capacidad de salir adelante ante cualquier adversidad como la que estamos enfrentando. Lo que debemos de tener es voluntad y exigirle a nuestros gobernantes que hagan lo que te tiene que hacer. Perfecto. Señores, saludamos a la Caja de Crédito de Colón. Acá la tenemos, perfecto, porque es parte activa. La entrevista 8 en punto, yo me desplazo para compartir con ustedes el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. La pregunta que le planteamos al inicio: ¿estaría de acuerdo en que se revoque la reforma a la ley de fideicomiso que aprobaron los diputados en la sesión plenaria pasada? Un 78% que está completamente de acuerdo que se revoque, un 22% que no, de 161 votos. Señores, a continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana, es decir, todo el fin de semana. Será este lunes, que descanse, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.